Buenas noches, mi nombre es David Camilo Martínez Figueredo. Voy a presentar el trabajo final de estructura de datos. Como pueden ver, se va a explicar todos los procesos, como las tres actividades desde el inicio a fin. Presento mi cédula donde indica mis nombres y soy del curso de Ingeniería de Sistemas. Listo, como se puede evidenciar, pues tenemos un menú con las diferentes actividades pasadas desde la segunda hasta la tercera, por lo cual comenzaré con la primera actividad, que era crear un proceso de aeropuerto. Entonces voy a indicar todo el proceso del código y las funciones y la interpretación de estas funciones. Listo, entonces tenemos el primer formulario, en el cual tenemos el título, el curso, el nombre, en el cual al momento de ingresar con la contraseña, que en este caso sería 123, nos inicializa el proceso de ingresar a los datos que como tal pues se solicitan para poder utilizar el proceso del vuelo. ¿Cuáles son? Los identificación, nombre completo, estrato económico, destino, la clase, el género, el día de la semana y el costo del servicio. Al momento de registrarlos, le damos calcular. Eso nos lleva al reporte, en el cual el reporte nos dice valor a pagar con los diferentes registros y toda la información pertinente del formulario anterior. Listo, después de luego de mostrar el proceso generado, pues tenemos el código, en el cual están las clases vuelo, la identificación, el nombre, el género, el destino, el estrato de lunes a martes, miércoles y todo el tema de los días de semana. Y también tenemos los atributos con la clase valor a pagar. Estos son los atributos con doble, y pues utilizamos el atributo valor para crear el proceso de qué ciudad, hacia qué clase van a utilizar el proceso, qué destino, qué clase se va a utilizar y los valores correspondientes. Igual se utilizan también para una diferente ciudad, la clase y el valor que estos tienen al momento de hacer el descuento o del valor del vuelo. También tenemos el atributo get con descuento de estrato, que son los descuentos del valor del descuento del estrato, si es el valor multiplicado por 0.1. si es estrato medio o bajo, pues por un valor por 0.07, y el estrato es igual a un valor por 0.5, que es el valor bajo. También tenemos el código de los atributos, que en el cual estamos definiendo los días de la semana. Si es un día es igual a un valor por 0.10, el descuento para lunes y martes y miércoles pues será un descuento del 10%. Tenemos también el del jueves a viernes con el valor del vuelo y por el 0.5%, en el cual nos da un 5% de descuento. Como también se puede validar, tenemos el de día del 0, descuento por sábado y domingo y otros valores no reconocidos. Como también pues tenemos los atributos del género, que en este caso es tanto femenino como masculino, y el descuento total, que se puede registrar como se puede visualizar en el código. Listo, aquí como tal en los datos de Signar pues tenemos el proceso de las clases datos, la información del if con los componentes, como también nosotros tenemos aquí el registro de los formularios, cada formulario utiliza cada proceso, que serían los botones, los label y los radiobotones, en los cuales se hace el proceso del registro de toda la información, y para que
botón o para qué. Y como podemos visualizar, pues estos son los procesos de los botones de los diferentes formularios. Como también tenemos la información de los datos, el proceso del programa, el reparto, cómo está el reporte, el vuelo con sus diferentes códigos y con sus diferentes procesos de atributos y clases. Y por medio de estos datos pues nos trae la información como tal. De igual forma, si le damos en el proceso de del reporte, tienen sus diferentes procesos, sus datos, con su dis.gide, dependiendo pues del label, dependiendo del proceso, qué información tiene. Como también tenemos el registro, los datos, qué procesos de identificación tiene, como también tenemos el código en el cual están los datos del vuelo, el registro de donde viene cada botón, las ciudades, lo que utilizamos para los vuelos de las clases A, B y C, el género. También tenemos lo del tema del día de la semana, utilizando los else y los switch para cada caso. También tenemos el tema del TXD para el valor del vuelo y el copago. Utilizamos validar el campo diligenciado con los diferentes mensajes, para así definir los procesos y así de indicar un inicio y una gestión. Y como se puede validar, pues se tienen los diferentes registros para llamar los diferentes datos y las diferentes informaciones para los vuelos, como se puede validar en el primer ejercicio. Pasamos luego al segundo ejercicio del proceso de las EPS, de los vuelos y todo el proceso. Como podemos evidenciar, tenemos el registro de los datos del usuario, registrar, eliminar y mostrar. Que tenemos en la EPS Sanarte Ya, que tenemos el número de identificación, el nombre completo, la edad y los tipos de consulta. También tenemos la fecha de regresar y los procesos. Tenemos el registro para ingresar con el usuario y la contraseña para ingresar al módulo de EPS. Como también tenemos un tema del menú donde tenemos los problemas para la pila, la cola y la lista. Tenemos la bolera de robles, el EPS Sanarte y el jardín infantil para todos los procesos. Como también podemos evidenciar, está el registro del jardín infantil para llenar los datos y así que él o la persona puedan tener un registro de los niños, así como el de la EPS y así como el registro de los bolos. Como se puede evidenciar, pues tenemos diferentes registros, como el de la bolera. Tenemos las identificaciones, que son los atributos, llamamos los atributos para la reserva, como también pues tenemos las reservas para el proceso, y tenemos las pilas, los bolos, donde llamamos los ID, los nombres, las pistas, toda la información, cuáles botones deshabilitaríamos para el proceso. También los botones de registro, calcular el valor de jugadores, calcular las adicional por número de pista. También tenemos los valores de descuentos por afiliado. También crear un objeto y reservar y agregarlo a la pila, y actualizar los datos de la vista, solicitar al usuario el número de identificación y buscar las reservas correspondientes, como todos los datos que tenemos en la bolera. Igual con la información del jardín, tenemos la misma información, los estudiantes, el registro, los diferentes atributos,
las diferentes clases que se está utilizando para la lista de los estudiantes, obtener los datos del formulario, crear un objeto de estudiante con los datos. Listo, entonces tenemos también agregar la lista de estudiantes, mostrar la lista del control de ArcGraph y obtener los registros, los mensajes que se utilizan para los botones, las otras diferentes clases que utilizamos como mostrar y limpiar los campos, como también llamar los objetos como registro de actividad, salir, nombre, condición, estrato, fecha, terapia y datos, lo que utilizamos para el jardín. Como también para la EPS, pues utilizamos los registros, pues, el nombre de identificación, nombre completo, edad, tipo de consulta, ficha de cita, tiempo de espera, cola de pacientes. Es la información que utilizamos para el proceso, donde utilizamos los botones para registrar el tipo de información que se utiliza con los textos y los diferentes atributos como nuevo paciente, tipo de consulta, fecha, tiempo de espera, actualizar los datos de la vista, los mensajes que utilizamos para el proceso, actualizar los datos también de la grilla con los diferentes atributos, llamándolos y eliminando pues el proceso del registro, o limpiar los campos del proceso llenando los datos. Como también pues tenemos los datos que llamamos para los textos, como la fecha, los datos y calcular el tiempo. Aquí es si es prioritaria, si es general, cuánto tiempo se demora y qué proceso se sigue. Y tenemos la última actividad, que es esta fácil, que tenemos el primer formulario, los árboles binarios de búsqueda, en el cual podemos ingresamos con un login, después ingresamos al menú 1, que es el primer escenario, y el escenario 2. Luego de ingresar tenemos el primer escenario, que son las gráficas, los recorridos, el preorden, el orden y el posorden, donde nos devuelve regresar. Tenemos también el segundo escenario, donde nos muestra la gráfica, los recorridos, el posorden, el inorden y el preorden, y también nos regresa al proceso y nos da el cargar y las diferentes coordenadas que tenemos. Entonces tenemos las gráficas, donde nos muestra los diferentes atributos, los nodos, lo que se utiliza, el tipo de información para crear los árboles con sus diferentes números, las líneas que se utilizan y el proceso de diseño para estos árboles, en el cual tenemos mucha información para el registro. Como también tenemos el preorden y el registro de las informaciones y de los números, y tenemos también la información de qué colores se van a utilizar, cuántos números de los árboles tienen que ir y qué tipo de información del árbol se debe manejar, el posorden y el cómo son, tanto el mi orden, el posorden y el de mayor a menor. También tenemos lo que se utiliza para las coordenadas y para el tipo de movimientos en este proceso, como se puede evidenciar en el escenario 1. En el escenario 2 tenemos también el mismo proceso, donde se muestran las gráficas con sus órdenes, que es el preorden, el inorden y el posorden, en el cual se está mostrando que los árboles tienen de mayor descendencia a mayor descendencia y de menor descendencia a mayor descendencia, en el cual pues se muestran las diferentes procesos de los árboles y los binarios de búsqueda, como se puede indicar.
También se tienen los registros, la información que se utiliza para los números, la agregación del label para el registro al formulario y listo. Entonces, como último proceso pasamos a ejecutar el proceso que nos deja ingresar al proceso de las diferentes carpetas que tenemos. Comenzamos con el primero de agencia de viajes. Entonces comenzamos a llenar los datos, que es el tipo de identificación, que es el nombre, los nombres completos, el estrato económico, el destino, la clase, el género, día de la semana. Registramos el proceso y nos coloca el costo del servicio. Entonces le damos calcular a la información, en el cual nos sale la información. Tenemos valor a pagar 240.000, la identificación, el nombre completo, el estrato, la ciudad, la clase, el género, el día, el costo del servicio y el descuento que estaba utilizando el proceso para el viaje. Listo, volvemos al inicio, le damos salir, ingresamos a las prácticas simuladas, ingresamos la contraseña, le damos iniciar. Tenemos aquí los diferentes problemas, que son bolera de robles, le damos identificación del registro, nombre completo, la dirección, la cantidad de jugadores, que es 23, y la pista de reserva, que serían 3. ¿Para qué fecha? Sería para la fecha del jueves 14 de diciembre, y si se encuentra afiliado a la caja de compensación. Le damos registrar. Entonces la reserva está por 55.000 para 23 jugadores, tiene un ID y un proceso para la afiliación y el registro, y es donde nos da mostrar y registrar. Entonces le damos en eliminar y regresamos al proceso. Ingresamos a la EPS, ingresamos la identificación, el nombre completo, la edad, el tipo de consulta, que es prioritaria, la fecha para la asignación, que le damos registrar, nos registra la información, el tiempo de espera, el nombre completo, la edad y el tipo de consulta, y nos arroja también el número de la identificación. Le damos en eliminar, se ha eliminado el registro, y le damos regresar. Verificamos también el registro de la función del registro civil, registramos el número de la información, los nombres completos de la persona, la condición, que es imperativa, y el estrato socioeconómico, la fecha de registrar, si se requiere terapia o no, le damos registrar y nos muestra la información del registro civil, el nombre de la persona, la condición especial, el estrato socioeconómico, la fecha de nacimiento y que se requiere terapia. Le damos eliminar registro, el estudiante no encontrado. Entonces ya no se encuentra el registro, le damos regresar, le damos salir, ingresamos al árbol binario, ingresamos la contraseña, que sería UNAT, la contraseña es correcta, nos permite el ingreso. Tenemos el primer escenario, que es la gráfica, donde nos muestra la gráfica de los árboles binarios con el preorden, con el inorden y el posorden, en el cual tenemos la función y nos damos regresar. Lo mismo pasa con las gráficas, con la segunda gráfica, que nos muestra el preorden de los árboles binarios,
el segundo inorden y el proceso del posorden, en el cual están las coordenadas X y Y de cuál es el proceso, que es en este caso X. Listo, entonces tenemos las coordenadas de X y Y, que es 72 en este caso, y 12. Entonces le damos regresar, le damos salir y salimos del aplicativo, donde ya se ha mostrado el proceso que carga correctamente y corresponde, y se va a explicar el tema de la unión de las diferentes carpetas que se hace primero. Listo, entonces mostramos el del árbol binario. Se llama la carpeta, el formulario donde está, se crea el FRM con el nombre de la carpeta, se crea un nuevo dato constructor en el cual pues llama la fase y se puede crear entonces el botón donde llama la carpeta como tal y donde nos indica y nos arroja todo el proceso, lo cual también pasa con la carpeta del aeropuerto. También se registra el constructor y el método. Igualmente pasa también con el proceso de los hospitales, de los jardines y todo el tema. Y también tenemos el botón de salida donde se explica el código. Entonces esto fue el proceso del código, la explicación de todo el proceso y cómo se puede interpretar el código y cómo se puede interpretar cada función de cada proceso de las tres actividades presentes.